Marisol conducía su vieja camioneta por un camino polvoriento bajo el sol abrasador del mediodía. El viento caliente levantaba pequeñas nubes de polvo y le daba vueltas al pelo que se le escapaba del pañuelo atado a la cabeza. Sus manos, ásperas por el trabajo diario, aferraban con fuerza el volante mientras observaba la vasta llanura a su alrededor. Todo estaba tan tranquilo que el sonido del motor parecía retumbar sin competencia. De pronto, a lo lejos, vio algo que la obligó a frenar en seco. Una figura oscura yacía junto a la orilla del camino, casi inmóvil. Al acercarse, Marisol sintió un nudo en la garganta. Se trataba de un caballo caído de costado, con las costillas marcadas y las crines llenas de tierra. Su respiración era débil, y sus ojos carecían de ese brillo vivo tan propio de estos animales. Parecía más un fantasma que un ser lleno de fortaleza. Marisol apagó el motor y saltó de la camioneta. El calor del sol la golpeó de lleno, pero su atención estaba por completo en el caballo. Se arrodilló con cuidado, palpando el hocico del animal, notando la piel reseca. Al ver que apenas respondía, sacó de inmediato su cantimplora, derramando un chorrito de agua sobre los labios agrietados del caballo. Quería hablarle, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Solo alcanzó a susurrar con voz temblorosa: «Tranquilo, aquí estoy». Se sentía impotente. Sabía que un caballo con ese grado de desnutrición y debilidad corría un serio riesgo de no sobrevivir. Se pasó la mano por la frente, mirando de un lado a otro. El paisaje era desolado. Unos cuantos matorrales secos, cactus dispersos, ningún rancho visible en varios kilómetros a la redonda. Marisol se preguntaba si debería salir a buscar ayuda cuando escuchó el ruido de un motor que se acercaba. Era una vieja pick-up que avanzaba lentamente, traqueteando por el camino de tierra. Al detenerse, un hombre de piel morena y gesto preocupado bajó casi de un salto. Vestía jeans gastados, botas de trabajo y una camisa con las mangas arremangadas. Sin dudarlo, se acercó a Marisol y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella, aliviada, señaló al caballo tendido. «Está muy mal. Trato de darle agua, pero no reacciona. No puedo levantarlo sola», le explicó con el ceño fruncido, la voz tensa por la angustia. Él se presentó con voz pausada, diciéndose Javier, y revisó la condición del animal. Bastó un vistazo para darse cuenta de lo grave que estaba la situación. Con un movimiento de cabeza, indicó a Marisol que se alejara unos pasos, y entre ambos comenzaron a pensar en cómo subir al caballo a la parte trasera de la pick-up de Javier sin lastimarlo más. Con delicadeza, arrimaron una manta gruesa por debajo del vientre del animal. No fue nada fácil. El caballo apenas se movía, pero cada leve agitación que hacía amenazaba con empeorar su estado de debilidad. Marisol se colocó de un lado y Javier del otro, contando en voz baja para coordinar el esfuerzo. Paso a paso, consiguieron deslizarlo, jadeando por el sol y el esfuerzo, hasta acomodarlo en la plataforma. «Hay que ir despacio, cualquier sacudida podría ser fatal», advirtió Javier, limpiándose el sudor de la frente con la manga. Marisol asintió, y en silencio ambos trabajaron para asegurar al caballo. Después, con el corazón en un puño, ella encendió la camioneta de Javier. Condujeron por el camino de regreso, dejando la propia camioneta de Marisol a un lado del camino por el momento. El traqueteo de las ruedas sobre la tierra levantaba una polvareda que se veía a la distancia, como una cortina amarillenta bajo el sol. El trayecto fue tenso y lento. Varias veces Marisol miró hacia atrás, observando la figura inmóvil del caballo, temiendo que en cualquier momento dejara de respirar. Javier mantenía las manos firmes en el volante, concentrado en esquivar baches para no sacudir demasiado al pobre animal. Parecía conocer bien esos caminos y sabía dónde aminorar la marcha. Cuando por fin llegaron a la pequeña propiedad de Marisol, el sol estaba un poco más bajo, pero el calor seguía golpeando sin piedad. Ella abrió la puerta de su modesto establo, un espacio sencillo pero bien cuidado. Sentía una mezcla de alivio y de urgencia al ver el lugar que, esperaba, sería el refugio que salvaría al caballo. Entre los dos bajaron al animal, moviéndolo con la manta para reducir el riesgo de fracturas o más heridas. Con extremo cuidado, lo depositaron sobre paja fresca y suave. El interior del establo estaba un poco más fresco, y la sombra protegía al caballo de la brutal claridad del día.
Marisol corrió por un balde con agua fresca y trató de darle de beber una vez más. Esta vez, el animal movió mínimamente los labios, como si tuviera un destello de fuerza para tragar. Creo que su estado es realmente grave, pero parece que respira un poco mejor que antes, comentó Javier inclinándose junto a Marisol. Ella acarició el cuello del caballo con gesto cariñoso, buscando algún signo más de reacción. Era un susurro de esperanza ver que, a pesar de todo, el caballo seguía aferrándose a la vida. Marisol soltó un suspiro tembloroso, agradecida de que Javier hubiera aparecido. Unos pasos crujieron en la entrada del establo. Marisol giró la cabeza con un sobresalto, pensando que tal vez un vecino pasaba a ver qué ocurría. Se encontró, en cambio, con la mirada severa de un hombre que sostenía sus manos en la cintura. Tenía la camisa sucia, los ojos fríos, y no parecía contento de verlos allí. «¿Qué están haciendo con ese caballo?», preguntó con un tono cortante. Marisol se levantó, limpiándose las manos contra el pantalón, intentando conservar la calma. «Lo encontramos en el camino, agonizando», explicó. «Estamos tratando de salvarlo». El hombre soltó una risa seca, sacudiendo la cabeza. Parecía no creer la historia o simplemente no importarle. «¿Y quién les dio permiso de llevarse un animal que no es suyo?», añadió alzando la voz. Javier, que hasta entonces había permanecido en cuclillas al lado del caballo, se incorporó con lentitud, clavando la mirada en el extraño. En su postura se notaba la misma determinación tranquila con la que había cuidado al caballo. «¿Tuvo dueño alguna vez?», inquirió con un tono firme. «Porque lo encontramos a punto de morir. Eso no suena a un dueño muy responsable». El desconocido frunció el ceño. Dio un paso amenazante hacia Javier, pero se detuvo al ver que éste se mantenía firme y no retrocedía. Marisol sentía el corazón desbocado en el pecho, temiendo que aquel encontronazo terminara en violencia. Sin embargo, tras un tenso silencio, el hombre habló en un susurro cargado de rencor. «Me encargaré de que paguen por este robo. Van a tener que responder ante las autoridades». «Adelante, nosotros no tenemos nada que ocultar», contestó Marisol, sintiendo un temblor en la voz, pero sin bajar la mirada. El extraño se mantuvo inmóvil unos segundos, examinando con desdén al caballo, que permanecía apenas consciente sobre la paja. La tensión se podía sentir en el aire, como si cada partícula de polvo flotando a contraluz llevara consigo una chispa de peligro. Finalmente, el hombre soltó un bufido, mostrando una sonrisa torcida. «Ustedes creen que este animal ya está a salvo», dijo, «pero se equivocan». Marisol tragó saliva, manteniendo la compostura mientras el hombre se daba la vuelta, dispuesto a irse. La tarde se había vuelto silenciosa, cortada solo por el sonido del polvo que arrastraba el viento al exterior del establo. Javier se colocó al lado de Marisol, observando con cautela cómo el intruso se detenía en la puerta, lanzándoles una última mirada cargada de desprecio. El extraño señaló con el dedo al caballo apenas consciente y murmuró: «Te vas a arrepentir de esto», antes de desaparecer en la noche, dejando a Marisol y Javier conmocionados y preocupados por lo que vendrá. Los últimos ecos de la noche anterior aún retumbaban en la mente de Marisol mientras se ponía de pie en el establo. El extraño que los había amenazado se había marchado, pero sus palabras seguían dando vueltas en su cabeza, como una sombra persistente que no la dejaba en paz. Aún así, no tenía tiempo para dejarse vencer por el miedo. Justo a su lado, Valiente respiraba con dificultad, tirado en la paja. El caballo parecía apenas consciente, aunque de vez en cuando movía la oreja o entreabría los ojos, en un gesto tenue que alimentaba la esperanza. El calor del día anterior había cedido un poco, y entraba un suave frescor de la madrugada por las rendijas de las tablas de madera. Con pasos cansados, Javier llegó junto a ella. Sus botas levantaron un ligero polvillo al arrastrarse en el piso, y se notaba que apenas había podido dormir. Aún así, había decidido quedarse para ayudar. Sin decir nada, se agachó y deslizó la mano por el cuello de Valiente, tanteando la temperatura del animal. Marisol observó con atención, reconfortada por la calma con que él manejaba la situación. «Se va a poner bien», dijo Javier con voz baja. «Solo necesita tiempo y cuidados». Marisol asintió. Sabía que esas palabras eran también un aliento para ambos. «Anoche casi no pude dormir».
Me quedé atenta por si alguien volvía a causar problemas. Lo entiendo. Este lugar está lejos de todo y, después de lo que pasó, no podemos confiarnos, respondió él. Luego miró al caballo y continuó. ¿Lo has alimentado un poco? Le di agua de a sorbos y preparé algo de heno humedecido para que pueda digerirlo mejor. Se lo dejé cerca, pero apenas ha tomado un bocado. Por fuera, la pequeña propiedad de Marisol parecía un oasis polvoriento, un corral sencillo, algunas gallinas deambulando y un cobertizo modesto para almacenar granos. Sin embargo, aquel establo, aunque humilde, era limpio y transmitía la sensación de estar hecho con dedicación. Marisol se había preocupado de tener suficiente paja y un rincón sin corrientes de aire para el caballo, consciente de lo frágil que se encontraba. Los primeros vecinos llegaron pasada la salida del sol. Un matrimonio mayor, de rostros curtidos por el sol, apareció en la puerta y preguntó en tono desconfiado por lo que sucedía. Se acercaron con cautela y se llevaron las manos a la boca al ver la forma en que Valiente respiraba, al borde de la agonía. «No creo que aguante mucho», murmuró la mujer en voz baja. «Pobrecito». El hombre, sin embargo, soltó un chasquido de la lengua. Si ese caballo estaba en tan mal estado, a lo mejor es porque su dueño lo descuidó. Pero, ¿te has puesto a pensar que puede venir a reclamarlo? La gente mala no razona. Marisol sintió que un escalofrío le recorría la espalda, recordando al extraño de la noche anterior. Por un momento, dudó si estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, la imagen del caballo desvaneciéndose en la orilla del camino la convencía de que no podía haber otra opción. «No me importa quién aparezca», dijo con la voz temblorosa pero decidida. Este animal no merecía morir abandonado. Tras un breve intercambio, los vecinos se marcharon con cara de incertidumbre, comentando que sería difícil que el caballo saliera adelante. Cuando el eco de sus pasos se perdió en el camino, Marisol notó que Javier la miraba con una mezcla de respeto y ligera preocupación. «Cuando era adolescente, trabajé en un rancho al sur», comentó él de pronto. «Aprendí a cuidar caballos y a alimentarlos adecuadamente cuando estaban débiles. Si quieres, puedo quedarme algunos días para ayudarte con él». «Sería de mucha ayuda», dijo ella, esbozando una tímida sonrisa. «Conozco lo básico, pero no tengo la experiencia para una situación tan delicada». Juntos revisaron lo que Marisol tenía en su despensa y en un pequeño armario donde guardaba insumos veterinarios. Sacaron vendas, un ungüento contra infecciones, un poco de antibiótico que guardaba para emergencias. Nada era de gran sofisticación, pero era mejor que nada. Empezaron a darle pequeñas dosis de agua mezclada con electrolitos. Mientras Javier sostenía la cabeza de Valiente, Marisol le acercaba un cuenco a los labios. El caballo apenas se movía, pero al sentir el líquido, hizo un leve esfuerzo por tragar. Ya pasado el mediodía, el sol volvía a golpear con fuerza. El establo ofrecía sombra, pero el calor se hacía notar. Marisol y Javier decidieron tomar un descanso y comer algo. En la pequeña cocina de Marisol compartieron unas tortillas con frijoles. Ambos se sentaron junto a la mesa de madera gastada, con la mirada fija en la puerta, listos para salir corriendo en cuanto escucharan el menor ruido en el establo. «¿Crees que regrese ese tipo?», preguntó Marisol abanicándose con un trapo. «No lo dudo. Y si no es él, será alguien enviado por su patrón», respondió Javier. «He oído hablar de un tal Montoya, un tipo con muchas influencias en la región. Podría ser peligroso». «¿En serio?». Marisol se inclinó hacia él, preocupada. «Sí, en algunos ranchos de por aquí han mencionado su nombre. Dicen que cuando sus animales ya no les sirven, los deja a su suerte. Y si alguien se interpone, no duda en amenazar». Mientras terminaban de comer, un débil sonido proveniente del establo los alertó. Marisol se levantó tan rápido que la silla casi se vuelca detrás de ella. Ambos corrieron hacia donde descansaba Valiente. Lo encontraron intentando mover las patas delanteras, raspando un poco la paja con un empeño nuevo. Ver ese pequeño avance le sacó un suspiro de alivio. «Está luchando», dijo Marisol, arrodillándose a su lado. «Así es», asintió Javier. «Solo hay que darle tiempo, pero por lo que se ve, hay esperanzas». Pasaron el resto de la tarde revisando al caballo a intervalos, cambiándole el agua y hablando en voz baja para no estresarlo. Algunos amigos de Marisol se asomaron al caer el sol, curiosos por ver cómo seguía el asunto.
Un par de ellos se ofrecieron a ayudar a vigilar, pero la mayoría prefería no involucrarse demasiado, temiendo repercusiones de algún dueño furioso. Aún así, Marisol agradeció la buena voluntad de quienes mostraban aunque fuera un poco de interés. Al anochecer, la temperatura por fin descendió a un nivel un poco más soportable. Se escuchaba el canto de los grillos en la oscuridad, y cada tanto un búho lanzaba su ulular a lo lejos. Marisol y Javier se sentaron a un costado del establo, desde donde podían ver a Valiente y vigilar la entrada a la propiedad. Allí compartieron un termo con café tibio, sintiéndose un poco más animados. «Si esos hombres regresan, no estaré solo», dijo Javier mirando las estrellas. «Te defenderé a ti y al caballo. Te lo agradezco, pero no quiero que nadie salga herido. No es mi intención la violencia. Solo digo que esta vez no tendrán tan fácil intimidarnos». Por momentos, les parecía que algo se movía entre los matorrales cercanos, una figura furtiva que aprovechaba la oscuridad para acercarse. Sin embargo, cada vez que tomaban la linterna para iluminar, no encontraban nada. El temor se hacía más palpable conforme la noche se asentaba, pero la presencia mutua les daba un extraño consuelo. Antes de que la fatiga los venciera por completo, se acercaron una vez más a Valiente. El caballo abrió los ojos un poco más de lo habitual y soltó un leve resoplido, como un susurro de agradecimiento. Marisol sintió un nudo en la garganta al verlo tan indefenso, y sin poder contenerse, acarició su hocico con ternura. «Te prometo que no dejaré que nadie te haga daño», murmuró, sin saber si Javier alcanzaba a oírla. En silencio, ambos permanecieron junto al caballo. Había una determinación sincera en sus gestos y miradas, porque a pesar de lo que pudiera pasar, ninguno estaba dispuesto a rendirse. Afuera, la luna iluminaba parte del corral y hacía brillar los guijarros en el camino. La noche parecía inmensa, y el canto de los grillos tejía una atmósfera de tensa calma. Valiente dejó escapar un relincho tan suave que casi se confundía con el murmullo del viento. Marisol y Javier se miraron, llenos de un sentimiento compartido que ya no requería palabras. Había un lazo naciente entre los tres, caballo, mujer y hombre, unidos por la adversidad y la esperanza. Con el corazón en vilo, se dispusieron a pasar otra noche en vela, convencidos de que el verdadero peligro aún rondaba en la oscuridad. Mientras la luz de la luna se va apagando, Valiente suelta otro suave relincho, y Marisol mira a Javier con ojos decididos, acordando en silencio que deben prepararse para luchar por la seguridad de aquel caballo. La claridad del amanecer se filtraba a través de las tablas del establo, revelando el contorno suave de la cabeza de Valiente contra la paja. Desde el otro lado del establo, Marisol observó que el caballo respiraba con un poco más de fuerza que la noche anterior. No era una mejoría espectacular, pero cualquier señal de resistencia la llenaba de ánimo. Aún sentía la tensión acumulada en su cuerpo tras pasar la noche en vela, temiendo que el hombre desconocido o alguno de sus cómplices regresara. Sin embargo, la calma del alba y el leve relincho de Valiente le dieron el valor para seguir adelante. Javier apareció con un balde de madera y algunos sacos de grano. Caminaba con paso firme, aunque sus ojos reflejaban el cansancio. Dejó el balde en el suelo con cuidado y comenzó a mezclar unas porciones de heno cortado con agua, creando una pasta suave para alimentar a Valiente. Con gestos cuidadosos, le acercó un poco de esa mezcla al hocico para que fuera más fácil de tragar. El caballo abrió los labios despacio, probando apenas un bocado, pero fue suficiente para demostrar que no se rendía. Marisol se inclinó y acarició su crin. «¿Crees que logrará mejorar pronto?», preguntó ella, sin despegar la mirada del animal. «No va a ser de un día para otro, pero mientras siga comiendo y no se deshidrate, hay esperanza», respondió Javier, ofreciéndole al caballo otro pequeño puñado de alimento. Tras asegurarse de que Valiente recibía la primera comida del día, Marisol decidió intentar llamar a un veterinario local. Se apartó del establo y sacó su teléfono, marcando el número del consultorio más cercano, que quedaba a varios kilómetros. La llamada no tardó en ir a buzón. Al segundo intento, una recepcionista con voz apurada contestó y le explicó que la clínica tenía un solo veterinario disponible y varios casos pendientes en ranchos lejanos. Era casi imposible que pudieran ir pronto. Marisol se despidió con un nudo en la garganta
entendiendo que tendría que seguir confiando en la experiencia de Javier y en su propio instinto. «¿Qué te dijeron?», preguntó él, al verla volver con gesto preocupado. «No pueden venir a revisarlo por ahora. Dice que hay muchos casos y pocos veterinarios». «Bueno, haremos lo que esté a nuestro alcance», dijo Javier, resuelto. «Si le damos cuidados constantes, seguramente se recuperará». Mientras conversaban, un leve crujido en la grava del camino llamó su atención. Al asomarse, vieron la figura de un hombre flaco, de mirada esquiva, que se acercaba sin prisa al portón de la propiedad. Llevaba un cuaderno arrugado debajo del brazo y se detuvo a pocos metros, examinando el terreno con un aire de propietaria desconfianza. Javier frunció el ceño y caminó hacia él. Marisol lo siguió de cerca. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo?», dijo Marisol, procurando sonar amable aunque sentía el pulso acelerado. «Solo pasaba por aquí», respondió el hombre con voz áspera. «Veo que tienen un caballo. ¿Está en venta?». «No está en venta. Lo estamos cuidando porque lo encontramos en muy mal estado», dijo Javier firme. El extraño se acercó un poco más y estiró el cuello para mirar hacia el establo. «Vaya, parece que no le queda mucho», comentó con un tono que mezclaba curiosidad e ironía. Marisol intercambió una mirada inquieta con Javier, sintiendo que algo no encajaba en la actitud de aquel individuo. «Lo siento, pero estamos ocupados», añadió ella intentando cortar la conversación. «Si no necesita nada más, le agradezco que siga su camino». El hombre no se movió. Abrió su cuaderno arrugado y sacó un lápiz, garabateando algo que no se molestó en mostrarles. Paseó lentamente la vista por la casa, el corral y el establo, como si memorizara cada detalle. Un ligero escalofrío recorrió la espalda de Marisol. «El caballo que tienen ahí», dijo con un deje de sorna. «Podría ser propiedad de Enrique Montoya, ¿no creen?». Las últimas palabras resonaron con fuerza. Marisol sintió que le faltaba el aire. Recordó las historias que Javier le había contado. Los rumores de un hombre con influencias que no dudaba en abandonar a sus animales cuando dejaban de servirle. «No sé de qué habla», contestó ella serenándose. «Si el señor Montoya es dueño de ese caballo, ¿por qué lo dejó tirado a la intemperie?». El individuo se encogió de hombros, alzando una ceja. «No sé los detalles, pero el patrón no es de los que perdonan, menos si piensa que le han robado algo». «¿Robar?», repitió Javier con indignación. «Abandonar a un animal que se está muriendo es lo que yo llamo un crimen. Nosotros no hemos robado nada». «Eso no es asunto mío», respondió el hombre. «Solo les advierto que Montoya no perdona. Están a tiempo de devolver lo que no es suyo». Marisol sintió la rabia bullendo en su interior, pero trató de controlarla. «Si realmente es su caballo, que venga con pruebas de que le pertenece. Nosotros tenemos testigos de que el animal estaba desahuciado». El sujeto soltó una carcajada seca y guardó su cuaderno. «Tal vez regrese con algo más que pruebas. O tal vez no regrese yo, sino otros. Ustedes verán». Acto seguido, avanzó hasta colocarse peligrosamente cerca de Marisol como si quisiera intimidarla. Ella retrocedió un paso, pero Javier se metió en medio, con el cuerpo tenso y la mirada fija en el desconocido. «Ya escuchó a la señora. Si no tiene nada más que hacer, lárguese». Por un instante pareció que el hombre estaba dispuesto a lanzar un golpe o un empujón, pero al ver la determinación de Javier retrocedió. Se dirigió de nuevo al portón y se giró para mirarlos con desprecio. «No se confíen. Mi patrón siempre consigue lo que quiere. Vayan preparándose». Sin esperar respuesta, siguió su camino y desapareció tras una curva del polvoriento sendero. La tensión quedó suspendida en el aire y Marisol se dio cuenta de que le temblaban las manos. Javier la miró con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó posando una mano en su hombro. «Sí. Bueno, no. Esto es peor de lo que imaginaba. Ahora sabemos que Montoya mandó a ese tipo y no va a parar. Tenemos que reforzar el establo, buscar cualquier documento que te ayude a defenderte. No podemos quedarnos cruzados de brazos». Marisol asintió y miró de reojo hacia donde se encontraba Valiente. Se acercó al caballo y se arrodilló junto a él. Sentía que había tomado una decisión sin vuelta atrás. Proteger a aquel ser indefenso, incluso enfrentándose a alguien con reputación de ser implacable. Le recorrió un escalofrío al pensar en lo que podría venir,
pero al mismo tiempo no concebía la idea de dejar que se llevaran al caballo, sobre todo si sus intenciones eran crueles. Valiente pareció percibir su agitación. Movió la cabeza y parpadeó con más fuerza como si quisiera consolarla. Marisol sintió la punzada de unas lágrimas que amenazaban con brotar. «No dejaré que te hagan daño», susurró, acariciándole el hocico. «Te lo prometo». Javier se acercó con unas herramientas que guardaba en la parte trasera de su pick-up. Empezó a ajustar las cerraduras de la puerta del establo y a revisar que las tablas de las paredes no tuviesen huecos por donde alguien pudiera meterse. Marisol, mientras tanto, se quedó un momento más con Valiente, buscando en su interior la fortaleza que necesitaba. Al caer la tarde, la noticia de que Montoya reclamaba el caballo corría ya por el pueblo. Algunos vecinos se acercaron con cautela para ofrecer consejos, otros eran más pesimistas y sugerían que Marisol cediera para evitarse problemas. Uno le contó historias que confirmaban la crueldad del tal Montoya, y cada relato encendía más la determinación de Marisol. No quería que un animal tan noble sufriera a manos de alguien sin escrúpulos. Mientras el sol se hundía en el horizonte, el viento arrastraba un leve olor a leña quemada y polvo. Marisol salió al camino y se detuvo en la vieja cerca de madera, contemplando los campos que se oscurecían. Sus pensamientos se mezclaban con el canto lejano de los grillos y con el intenso deseo de proteger a Valiente costara lo que costara. Justo entonces, escuchó pasos acelerados. Un ranchero anciano, con el rostro curtido por el sol, apareció jadeando, los ojos desorbitados por la prisa. Trastabilló al llegar junto a ella, intentando recuperar el aliento. An old rancher arrives breathless, muttering that Enrique Montoya himself has been spotted nearby, fueling Marisol's anxiety about an imminent confrontation. El ranchero anciano, aún tratando de recobrar el aliento, levantó la mano con un gesto de urgencia. Marisol se acercó para ayudarle a sostenerse, mientras Javier, que había escuchado el revuelo desde el establo, se aproximó con pasos rápidos. El hombre respiró varias veces con dificultad antes de lograr articular palabra. «Lo vi al propio Enrique Montoya», murmuró. Sus ojos reflejaban un temor profundo. Andaba por el camino como si estuviera revisando la zona. Se detenía en cada rancho, preguntando por un caballo que alguien había recogido malherido. El corazón de Marisol dio un vuelco, como si sus temores más fuertes se hicieran realidad de un golpe. Sabía que Montoya no se quedaría de brazos cruzados si creía que algo suyo seguía aquí, y peor aún, si estaba convencido de que habían interferido con sus asuntos. Agradeció al anciano por avisar, ofreciéndole un poco de agua para que se recuperara de la carrera. Él bebió con ansias, mientras miraba en dirección al establo. «Ese caballo, lo quieren de vuelta», añadió con voz temblorosa. «Pero tú sabes, hija, que Montoya no es un buen hombre». La advertencia quedó flotando en el aire. Marisol sintió que el anciano había hecho lo que estaba en su mano, así que le agradeció de nuevo, y lo acompañó hasta la puerta, rogándole que regresara a casa con cuidado. El hombre se marchó con pasos inciertos, dejando detrás una estela de preocupación. Marisol se quedó un instante en la entrada, viendo cómo se alejaba. Luego, miró a Javier. «Valiente no va a durar mucho si se lo llevan», dijo con la voz cargada de una mezcla de rabia y miedo. «Y si Montoya aparece aquí personalmente, significa que realmente está desesperado por recuperarlo, o peor, por deshacerse de quien interfiera». «Yo también lo creo», asintió Javier. «He oído demasiadas historias sobre él, y lo que más me preocupa es la gente que lo rodea. Entre ellos hay tipos capaces de cualquier cosa». Un viento repentino sacudió el polvo del camino, haciendo que ambos entornaran los ojos. Marisol pensó en la mirada de Valiente, en esa chispa que se había encendido levemente cuando el caballo empezó a aceptar un poco más de agua y alimento. Lo habían sacado de un pozo de sufrimiento, y no podía concebir la idea de devolverlo a ese infierno. Mientras el sol seguía su ascenso, Marisol y Javier se dedicaron a cuidar de Valiente. Prepararon más porciones de heno humedecido, y Javier revisó las herraduras del caballo con detenimiento, haciendo notar lo descuidadas que estaban. Cada evidencia de maltrato reforzaba la indignación de ambos. El caballo estaba en un estado tan frágil que cualquier movimiento brusco todavía podía afectarlo, pero a la vez se notaba un leve aumento en su energía. Por lo menos ahora conseguía levantar la cabeza con más facilidad.
No podemos descuidarnos, ni de día ni de noche, comentó Marisol. Colocó una mano en el lomo de Valiente, notando la aspereza de sus costillas. Voy a hablar con algunos vecinos, a ver si nos dan una mano para vigilar. Buena idea. Si Montoya o sus hombres vuelven a aparecer, al menos no nos hallarán completamente solos. Respondió Javier, aunque su voz dejaba ver que no confiaba demasiado en la ayuda de otros. Al fin y al cabo, el miedo a Montoya estaba bien arraigado en la región. Con paso apresurado, Marisol se dirigió a una de las casas más cercanas para tratar de convencer a sus habitantes de echar un vistazo cada tanto, o mantenerse alerta. Varias personas demostraron temor al escuchar el nombre de Montoya, y la mayoría rehuía el tema con la excusa de estar ocupados. No era falta de compasión, era puro instinto de supervivencia. Pese a ello, unas cuantas almas solidarias prometieron avisar si veían algún movimiento sospechoso. Cuando el sol comenzó a caer, la temperatura bajó un poco, pero la inquietud siguió en aumento. En la cocina, Marisol y Javier compartieron una cena sencilla. Sus palabras eran escasas. Ambos estaban tan pendientes de cada sonido fuera de lo común que no lograban relajar el ánimo. Después de lavar los platos, Marisol avivó una lámpara de aceite y salió para revisar el corral. Sentía un pequeño nudo en el estómago, la certeza de que algo malo podía suceder esa misma noche. Javier la siguió de cerca llevando una linterna. Alumbró con cuidado los alrededores del establo y los puntos donde podrían entrar intrusos. El crujir de la maleza al compás del viento les puso los nervios de punta. Por un instante, les pareció ver una sombra junto a la cerca, pero al acercarse solo encontraron un gato pardo que se escabulló en la oscuridad. Aún así, la tensión era palpable. Se turnaron para vigilar en la primera mitad de la noche. Marisol se sentó en un taburete cerca de la puerta principal del establo, con la vista puesta en Valiente. El caballo, a pesar de su debilidad, de vez en cuando levantaba las orejas, como si también estuviera a la espera de algo desconocido. Mientras tanto, Javier rondaba el perímetro, atento a cualquier ruido extraño. Conforme pasó el tiempo, el sueño empezó a invadirlos, pero la adrenalina les impedía cerrar los ojos por completo. A eso de la medianoche, el viento se calmó de manera repentina, y los grillos, que hasta entonces habían cantado en la oscuridad, enmudecieron. Una atmósfera densa se instaló en los alrededores, como si hasta la naturaleza presintiera que algo iba a suceder. Fue entonces cuando oyeron un golpe metálico contra la parte trasera del establo. Un escalofrío recorrió la espalda de Marisol. Saltó de su asiento y tomó la lámpara, mientras Javier corría con la linterna en mano. Escucharon un murmullo ahogado y luego silencio. Un segundo golpe, esta vez más fuerte, retumbó contra las tablas del establo. Valiente resopló con nerviosismo, pateando la paja. «¡Detente ahí!», gritó Javier, encendiendo la linterna en dirección al ruido. La luz descubrió la silueta de dos hombres que estaban forcejeando con las maderas intentando hacer palanca. Al verse sorprendidos, uno se volvió con rapidez, cubriéndose la cara con la manga de la chaqueta, mientras el otro maldecía entre dientes. Sin pensarlo dos veces, Javier corrió hacia ellos. Marisol alcanzó a ver cómo uno levantaba lo que parecía ser una barra de metal y la blandía con torpeza hacia Javier, que se apartó justo a tiempo. «¡Fuera de aquí!», exclamó Marisol, sosteniendo la lámpara con fuerza. Su voz sonó con tanta furia que hasta a ella misma le sorprendió. Entre los dos individuos se vivía un momento de desconcierto. No esperaban que alguien vigilara tan de cerca. Uno de ellos tropezó y casi cayó al suelo, mientras su compañero lo agarraba del brazo para obligarlo a correr. Las botas levantaron polvo y se escucharon pasos acelerados alejándose por el terreno. Javier se preparó para perseguirlos, pero Marisol le puso una mano en el hombro. «Podría ser una trampa. No te alejes», le advirtió. Él respiraba agitado, con la adrenalina aún corriendo por sus venas, pero sabía que ella tenía razón. Podrían quedar más hombres escondidos en la oscuridad. Prefirió quedarse cerca de Marisol y de Valiente. Revisaron rápidamente el establo para asegurarse de que no hubieran hecho daño al caballo ni a la estructura. En la penumbra, Valiente estaba inquieto, bufando con fuerza. Parecía percibir el peligro con total claridad. Marisol se aproximó para calmarlo, pasando la mano con cuidado por su crin. Pese a su debilidad,
El caballo golpeó el suelo con una de sus patas delanteras, como queriendo decir que no se dejaría someter tan fácilmente. «Tranquilo, ya se fueron», susurró ella, pero no pudo ocultar el temblor de su voz. Javier iluminó la parte posterior del establo con la linterna. Descubrieron huellas en el lodo y marcas que indicaban que habían intentado aflojar las tablas para ingresar o incluso para prender fuego. El corazón de Marisol dio un vuelco al imaginar cuánto peor habría sido si no hubieran estado en guardia. «Definitivamente estos tipos no piensan detenerse», murmuró él, con expresión sombría. «Y quién sabe si Montoya está detrás de esto o si son matones que esperan obtener algo de dinero». «No importa», respondió Marisol. «No vamos a dejarlos salirse con la suya. Valiente merece una oportunidad de vivir en paz». Su determinación se fortalecía con cada pequeña victoria. A pesar de que aquel intento de irrupción los había asustado, demostraba que sus precauciones funcionaban. Esta vez, habían logrado impedir un daño mayor. El resto de la noche transcurrió en vela. Marisol y Javier no se atrevieron a separarse mucho, turnándose apenas para ir por algo de agua o para sentarse brevemente a descansar. La imagen de los hombres huyendo quedó grabada en sus mentes, recordándoles que el peligro seguía latente y que quizás solo era cuestión de tiempo para un próximo ataque. Finalmente, los primeros rayos de sol empezaron a colorear el horizonte. Un gallo cantó a lo lejos, y una ligera brisa trajo el olor de la madrugada fresca. Exhaustos pero firmes, Marisol y Javier entraron al establo para revisar a Valiente, quien se mantenía de pie con esfuerzo. El caballo se giró hacia ellos con un relincho suave, como si quisiera agradecer su protección. «Tendremos que reforzar mejor esta parte trasera», comentó Javier, pasando la mano por la madera dañada. «Y quizás también habría que pensar en instalar alguna cerca más alta o cadenas». Marisol asintió apretando los labios con determinación. Le preocupaba el dinero, porque no disponía de muchos recursos, pero no veía otra opción si pretendía mantener a salvo al caballo. Al dar un paso, notó que había algo a un costado de Valiente, la vieja montura que habían encontrado cerca de donde lo hallaron la primera vez. La levantó, examinando la superficie curtida y las marcas de cuero desgastado. Allí, grabado con cierta elegancia, se leía E. Montoya. Un escalofrío la recorrió. Se trataba de la prueba de que Valiente le pertenecía a ese hombre cruel. Acarició el relieve con el pulgar, rumiando la certeza de que Montoya seguiría tras la pista de su preciado corcel. En ese instante, Javier se acercó para ver lo que ella sostenía. La luz de la mañana entraba en haces suaves, iluminando la montura en contraste con la penumbra del establo. Marisol se volvió hacia él con los ojos encendidos de temor y decisión. «No se detendrá hasta tener de vuelta a Valiente bajo su control. Tenemos que estar listos para lo que sea». Marisol examinaba la montura vieja que había encontrado cerca de Valiente, repasando con un dedo las letras gastadas que decían E. Montoya. Era una prueba clara de que el caballo pertenecía a alguien con fama de cruel, y eso la inquietaba aún más. Después del intento de irrupción nocturna, sentía que cada detalle podría ayudarla a descubrir la verdad y, con suerte, a proteger mejor al animal. Tenía las manos polvorientas por revisar los rincones del establo y la cabeza abarrotada de dudas. Durante la mañana, decidió buscar información fuera de su pequeña propiedad. Se despidió de Javier, quien se quedó vigilando a Valiente, y partió rumbo al pueblo con la montura colocada en la parte trasera de la camioneta. El recorrido fue caluroso. El sol pintaba la tierra de un ocre intenso, y la brisa levantaba un polvo fino que se colaba por la ventana entreabierta. Aún así, Marisol agradecía ese espacio para aclarar sus pensamientos. Cuando llegó, se detuvo en la única oficina que aún conservaba archivos sobre registro de caballos en la región. Era un edificio antiguo, de paredes blanqueadas y techos altos. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a papel viejo. Una mujer entrada en años se acercó para atenderla. Marisol le explicó que quería averiguar si había algún documento que confirmara la identidad de un caballo con la marca E. Montoya. La mujer ladeó la cabeza con curiosidad. «¿A nombre de Enrique Montoya, tal vez?», preguntó, ajustándose los lentes que colgaban de una cadena. «Sí, creo que sí», admitió Marisol, sintiendo un ligero nudo en la garganta. «Espérame aquí un momento». La mujer desapareció detrás de una puerta de madera.
dejando a Marisol sola en un pasillo donde se apilaban cajas etiquetadas con años pasados. El tic-tac de un viejo reloj de péndulo resaltaba el silencio del lugar. Cada sonido de pasos que provenía del interior le disparaba la ansiedad. Quería encontrar algún dato útil, aunque también temía lo que aquello podría revelar sobre Valiente. Tras varios minutos, la empleada regresó con un cuaderno y un par de hojas sueltas. Se sentó a la mesa y llamó a Marisol con un gesto de la mano. «Mira, estos son registros de ciertos caballos de Montoya que se inscribieron en competencias locales hace años. Aquí hay un nombre que me llama la atención. Valiente de Montoya. Fue un potro que ganó un par de pequeñas exhibiciones ecuestres. Se hablaba de que venía de un linaje muy bueno, quizás de un semental premiado en otra región, pero de pronto desapareció de las competencias. Nadie supo por qué. El corazón de Marisol latió con fuerza. Ese nombre confirmaba que el caballo que ahora tenía en su establo no era un simple descarte cualquiera, sino uno con un valor potencialmente alto. Tal vez por eso Montoya estaba tan empeñado en recuperarlo o en impedir que ella lo conservara. «¿Qué más dice ahí?», preguntó nerviosa. «No mucho. Las últimas anotaciones indican que se había presentado una queja por cuidado negligente, pero la investigación no avanzó. La verdad, esa clase de casos a veces se tapa con dinero». Marisol apretó los labios con indignación. Esa historia cuadraba con lo que conocía. Montoya usaba sus influencias para librarse de problemas y, al parecer, cuando un caballo dejaba de ser rentable, lo desechaba sin miramientos. Agradeció a la mujer y le pidió permiso para apuntar algunos datos, sobre todo fechas y la procedencia del linaje de Valiente. Después pagó una pequeña cuota por las copias y salió del edificio cargada de información y con la cabeza aún más llena de interrogantes. Mientras regresaba a casa, el sol estaba en su punto más fuerte. El camino se cubría de espejismos de calor, y el motor de la camioneta se esforzaba por no recalentarse. Cuando por fin llegó, encontró a Javier junto al establo, dándole de comer a Valiente. El caballo recibió a Marisol con un suave relincho, como si la reconociera a la distancia. «¿Qué descubriste?», preguntó Javier, dejando la paca de heno a un lado. Marisol sacó las hojas y se las mostró. «Valiente está registrado, y todo parece indicar que su línea de sangre es más importante de lo que pensábamos. Ganó algunas exhibiciones locales, o al menos participó. Todo apunta a que es descendiente de un semental premiado». Javier soltó un silbido bajo. «Entonces Montoya tiene un motivo de sobra para querer recuperarlo. Un animal de esa calidad, en el mercado, vale mucho dinero». «Exacto. Y peor aún, si se enteró de que lo estoy cuidando, seguramente querrá arreglar esto a su manera. Y su manera no suele ser pacífica. Valiente, ajeno a toda la burocracia que pendía sobre su cabeza, mordisqueó el heno humedecido. Su costado mostraba huesos aún visibles, pero sus ojos tenían un matiz de alerta y vida que antes no estaba. Era como si, poco a poco, el caballo fuera recuperando el espíritu que alguna vez tuvo en las pistas ecuestres. Marisol se conmovió al pensarlo, recordando la descripción que la empleada había hecho del Valiente de Montoya, un ejemplar lleno de fuerza. «Me preocupa que hoy o mañana vuelvan a intentar llevárselo», dijo Javier en voz baja. «¿Tú cómo lo ves?» «Yo también lo creo. Con lo que descubrí, estoy segura de que Montoya moverá más fichas. Habrá que mantenernos alerta». Esa noche, la tensión volvió a apoderarse del ambiente. Marisol y Javier improvisaron una comida ligera, hablando apenas de lo necesario. El temor a un nuevo asalto se respiraba en cada silencio. Incluso Valiente parecía más nervioso, moviendo la cabeza de un lado a otro y bufando de manera insistente. Casi a la medianoche, mientras la luna se elevaba radiante sobre la llanura, ocurrió lo que más temían. El ruido de motores acercándose rompió la quietud de la noche. Marisol dejó la taza de café a medio tomar y corrió hacia la puerta. Alcanzó a ver las luces de una camioneta que se estacionaba a cierta distancia sin apagar el motor. De ella bajaron dos hombres que se movían con rapidez en dirección al establo. «¡Están aquí!», gritó, sintiendo la adrenalina subirle por la garganta. Javier salió tras ella y se acercaron con cautela, cubriéndose con la sombra de un viejo granero que estaba a un costado. Podían oír el relincho desesperado de Valiente, alterado por el olor de extraños y por la tensión de la noche. Los hombres llevaban sogas, y uno de ellos portaba lo que parecía ser un palo de madera gruesa, tal vez un bate.
Sin perder tiempo, abrieron la puerta del corral improvisado al lado del establo, con la evidente intención de cargar al caballo en un remolque que aguardaba detrás de la camioneta. Fue entonces que Javier dio un paso al frente y gritó: «¡Deténganse o llamo a la policía!». Los intrusos se sobresaltaron. Uno lo miró con desprecio y masculló algo que no se entendió, pero no retrocedieron de inmediato. Uno de ellos avanzó con la soga lista para echarla sobre Valiente, intentando atraparlo desde el cuello. El caballo, tan débil aún, sacudió la cabeza con un bramido de terror. Marisol sintió un nudo de rabia. «No permitiré que se lo lleven», exclamó, tomando una horquilla de granero que colgaba de la pared. La escena se volvió caótica. Entre los relinchos desesperados de Valiente y los gritos de los hombres, era difícil pensar con claridad. Javier corrió para proteger al caballo, pero el hombre del palo lo confrontó de frente. Agitó el arma rudimentaria en el aire y le lanzó un golpe que Javier logró esquivar por muy poco. Sin embargo, cuando quiso contraatacar, el otro intruso se abalanzó contra él por el costado, lanzándolo al suelo. «¡Javier!», chilló Marisol, intentando acercarse a ayudarlo, pero el segundo hombre, el de la soga, le impidió el paso. En medio de la confusión, el que tenía el palo alzó el brazo de nuevo y golpeó a Javier en el hombro, haciéndolo soltar un gemido de dolor que retumbó en el establo. Marisol reaccionó, agitando la horquilla en dirección al atacante, intentando ahuyentarlo. Aunque no lo alcanzó, él se vio obligado a retroceder con una maldición. Ese breve instante de distracción permitió a Javier incorporarse con el rostro crispado de dolor. «¡Vámonos, vámonos!», gritó uno de los intrusos. Parecía que no habían calculado la resistencia que iban a encontrar, y la furia con que Marisol y Javier defendían al animal los tomó por sorpresa. El hombre con la soga dio unos pasos para retroceder, miró a su compañero y le hizo señas para que se largaran. Ambos corrieron hasta la camioneta, encendiendo los faros y marchándose en una nube de polvo, sin llevarse a Valiente. Cuando el estruendo se apagó, quedó la respiración agitada de Marisol, el relincho tembloroso del caballo y los gruñidos de dolor de Javier, que se sujetaba el hombro con la mano. «Te lastimaste», susurró Marisol con lágrimas en los ojos. «No es grave», respondió él, haciendo un gesto de dolor. Marisol lo ayudó a entrar en la casa, donde lo acomodó en la pequeña sala. Le revisó la herida, que aunque no sangraba mucho, mostraba un moretón grande y la piel rasgada. Le aplicó un desinfectante casero y un paño húmedo para bajar la inflamación. Javier mantenía la mandíbula apretada, soltando de vez en cuando un quejido. «Lo siento. Si no hubiera sido por mí, no estarías en esta situación», dijo ella con la voz trémula. «No lo sientas. Tú no me forzaste a nada. Este caballo nos necesita, y no puedo hacerme a un lado», contestó él, cerrando los ojos un instante. Cuando el dolor de Javier amainó un poco, ambos regresaron al establo a comprobar el estado de Valiente. Lo encontraron desbocado, golpeando el piso con las patas y echando espuma por la boca. Tardaron varios minutos en tranquilizarlo con caricias y palabras suaves. Al final, el caballo bajó la cabeza con un leve gemido, como aceptando la protección de quienes se habían arriesgado por él. Marisol sintió que se establecía entre ellos un lazo aún más fuerte que antes. Entre la penumbra, vio de reojo la vieja montura marcada con las iniciales de Montoya. La presencia de ese objeto la asfixiaba. Le recordaba que aquella pelea no había terminado y que probablemente la siguiente vez sería peor. Con Javier herido y Valiente todavía débil, se preguntaba cuánto más podrían resistir. Aún así, decidió que debían buscar alguna forma de demostrar los abusos de Montoya, para que la ley se pusiera de su lado. Esa noche casi no durmieron. El hombro de Javier dolía tanto que se pasaba revisándolo a cada rato, y Marisol se mantenía en vela, sentada cerca de Valiente por si algo más ocurría. A la mañana siguiente, con el sol apenas pintando la línea del horizonte, se levantó para prepararle un té a Javier. Fue en ese momento que el teléfono sonó de manera abrupta. Marisol miró la pantalla y reconoció el número de un veterinario que vivía lejos, a horas de camino, con quien había logrado dejar un mensaje varios días atrás. Atendió con rapidez y escuchó la voz al otro lado. «Disculpe la demora, tuve problemas con mi vehículo. Todavía necesita que revise al caballo».
Podría llegar al amanecer de mañana, si le parece bien. El corazón de Marisol dio un brinco de alivio. Tal vez esa visita supondría la oportunidad que tanto ansiaba para documentar la condición de Valiente de forma oficial. Con la voz emocionada, aceptó la propuesta. Al colgar, sintió la urgencia de contárselo a Javier. Una súbita llamada telefónica de un veterinario lejano promete llegar al amanecer, ofreciéndoles la oportunidad de documentar el estado de Valiente, si Montoya no vuelve a atacar antes. El veterinario llegó justo con las primeras luces del alba. Su camioneta, maltrecha por la larga travesía, se detuvo en el camino polvoriento que daba a la propiedad de Marisol. Aún medio somnolientos, ella y Javier se acercaron para recibirlo. El hombre, de rostro cansado pero gesto amable, saludó con un apretón de manos. Le explicaron rápidamente la situación. Un caballo abandonado, encontrado al borde de la muerte, ahora en medio de un conflicto con un supuesto dueño de reputación dudosa. Mientras se acercaban al establo, el veterinario tomó una libreta y se preparó para anotar detalles. Se presentó como el doctor Ramírez y se disculpó de nuevo por la demora. Marisol le ofreció un poco de café recién hecho y él aceptó gustoso antes de iniciar la revisión. «Muchas gracias. Estos días han sido largos en la carretera», comentó. Bebió un sorbo y luego se irguió. «Bien, vayamos con el paciente». Valiente estaba recostado sobre la paja, respirando con cierta fatiga, pero se incorporó un poco al oír las voces. Su reacción fue inmediata al ver al extraño. Sus orejas se movieron inquietas y bufó con cierta desconfianza. Era la primera vez que un profesional lo examinaba desde que Marisol lo encontrara y se notaba la tensión en el ambiente. Javier se adelantó para acariciar la cabeza del caballo y susurrarle palabras tranquilizadoras. El veterinario se acercó paso a paso, sin movimientos bruscos, dejando que Valiente lo oliera. «Tranquilo, amigo. Vamos a ver cómo estás», dijo con un tono suave, abriendo la caja de herramientas veterinarias que había traído consigo. Comenzó a palpar el cuerpo del animal con manos expertas, revisando cada costilla prominente y notando cicatrices que parecían ser producto de golpes o roces constantes con una silla de montar mal ajustada. Observó sus cascos, confirmando que estaban en pésimas condiciones, y comprobó la temperatura con un termómetro. Mientras tanto, Marisol miraba con atención, esperando cualquier pista sobre el estado real de Valiente. «Su peso está muy por debajo de lo normal», explicó el veterinario mientras anotaba en su libreta. «Hay signos de desnutrición severa. También veo lesiones que parecen de larga data. Sin duda ha sufrido malos cuidados durante un buen tiempo». Al escuchar las palabras «malos cuidados», Marisol sintió un nudo de rabia en la garganta. Pensaba en la crueldad de alguien que, al parecer, había explotado al caballo hasta dejarlo en tal estado. Javier, con el brazo aún adolorido por el golpe que recibió la noche anterior, se mantenía tenso. «Doctor», preguntó con cautela, «¿puede emitir algún reporte que certifique todo esto? Algo que indique que el caballo sufrió abandono y maltrato». «Por supuesto», asintió Ramírez. «Tomaré fotografías, anotaré mis observaciones y firmaré un informe oficial. Si necesitan que testifique, también lo haré, aunque eso dependerá de mi disponibilidad de tiempo y de la urgencia de la situación legal». Dicho esto, sacó su cámara. Tomó varias instantáneas del flanco huesudo de Valiente, de las raspaduras en sus patas y de algunas cicatrices visibles. Le pidió a Javier que sostuviera la cabeza del caballo para una imagen frontal en la que se apreciaba la mirada apagada, aunque con un ligero brillo de esperanza. Marisol sintió un calor en el pecho. Por fin, contaba con evidencia concreta y profesional. Al terminar la revisión, el veterinario guardó sus cosas con cuidado. Le dejó indicado un plan de alimentación gradual, con suplementos vitamínicos. Nada demasiado costoso, pero sí consistente. También algunos antiinflamatorios para el caso de que note dolor articular. Marisol tomó nota de todo, agradecida. Sentía que la presencia de aquel hombre respaldaba su lucha, dándole la certeza de que hacía lo correcto al proteger a Valiente. No habían pasado ni 2 horas desde la partida del doctor Ramírez, cuando una camioneta oscura se estacionó frente a la casa de Marisol. De ella bajó un sujeto fornido, vistiendo traje claro y corbata, algo poco habitual en esos parajes rurales. Llevaba un maletín de cuero y una sonrisa forzada que no inspiraba confianza.
Se presentó como uno de los abogados de Enrique Montoya. «Buenos días», dijo, con tono demasiado cortés. «Busco a la señorita Marisol. Me gustaría hablar con usted sobre un asunto de propiedad». Marisol lo miró con recelo, pero mantuvo la compostura. «Soy yo. ¿Qué desea?» «Vengo a notificarle formalmente que el señor Montoya reclama la posesión de un caballo que usted, al parecer, ha retenido en su establo. En mi maletín traigo los documentos que prueban su pertenencia. Sería mejor que cooperara». La palabra «cooperar» le resonó como una amenaza velada. Javier, que se mantenía detrás de Marisol, apretó los dientes recordando los enfrentamientos anteriores. El abogado sacó un sobre con papeles legales y se lo ofreció a Marisol. Ella lo tomó, pero ni siquiera lo abrió. «¿Y qué ocurre si no acepto su reclamo?», inquirió, sintiendo la rabia crecer en su interior. «Pues tendrá que enfrentarse a acciones legales, multas. Y si se resiste, quién sabe. Mi cliente es un hombre influyente», respondió el abogado, acomodándose la corbata con fingida cordialidad. Un puñado de vecinos se congregó al ver la camioneta elegante. Uno de ellos, un anciano que simpatizaba con Marisol, se acercó para ver si necesitaba ayuda. Otros se mantenían a distancia, susurrando y mirando con preocupación. «Yo que usted lo devolvía», dijo alguien en voz baja. «Le conviene no meterse con Montoya». «Sí, es muy peligroso», susurró otra persona. «Si lo enfrenta, no le irá bien». Marisol sintió cómo cada frase le apretaba el pecho, pero decidió mantenerse firme. Levantó la vista y miró al abogado con determinación. «Le recomiendo que le diga a su cliente que no pienso entregar a un caballo que encontré agonizando. Tengo pruebas de que fue maltratado y en este momento el animal no está en condiciones de ir a ningún sitio». El abogado sonrió con desdén, cerró su maletín y asintió una sola vez, como si no quisiera perder más tiempo. «Muy bien, si esa es su decisión, pronto sabrá de nosotros», dijo. Subió a la camioneta y se marchó dejando una estela de polvo. La tensión aumentó entre la gente que había observado la escena. Algunos le dieron palabras de aliento a Marisol, pero la mayoría se mostró asustada. Se hablaba de la posibilidad de que Montoya sobornara a la policía o a algún funcionario. Mientras tanto, Javier se apoyaba en una pared, moviendo el brazo con dificultad. El golpe recibido días atrás no terminaba de sanar, y ese dolor era un recordatorio de lo lejos que Montoya o sus hombres podían llegar. Valiente, por su parte, dejaba ver signos de mejoría. Su respiración ya no era tan forzada, y en sus ojos se intuía la chispa de un caballo que empezaba a recuperar el ánimo. Ya podía dar unos pasos alrededor del establo, moviendo la cabeza con curiosidad. A pesar de las complicaciones, esa leve recuperación era un rayo de luz para Marisol. Cada vez que veía a Valiente animarse un poco más, sentía que estaba tomando la decisión correcta. Por la tarde, en la cocina, ella y Javier revisaron el informe del veterinario. Fotos, anotaciones precisas, sello oficial. «Esto debería ayudar. Es evidencia de que fue abandonado y maltratado», dijo Marisol, sintiendo la esperanza florecer. «Podríamos presentarlo ante las autoridades para pelear legalmente contra Montoya». Javier asintió, aunque no se veía del todo optimista. «Puede que no sea suficiente, pero es un comienzo. Y el doctor Ramírez dijo que si es necesario testificará, aunque no sabemos si Montoya querrá comprar su silencio». «Habrá que confiar en su integridad», respondió Marisol. «Y también hablar con la gente que pueda dar fe de las condiciones en las que encontramos a Valiente». Conversaron sobre la posibilidad de reunir a algunos vecinos como testigos, recordando quiénes habían visto al caballo cuando estaba al borde de la muerte. El problema era que varios rehuían comprometerse por temor a las represalias de Montoya. «De cualquier forma lo intentaremos», dijo Marisol. «No pienso rendirme». Cuando cayó la noche, recogieron las copias del informe y las fotografías en un folder. Marisol sintió un temblor de nervios al pensar en el siguiente paso: ir al municipio, entregar esos papeles y plantar cara a quien fuera necesario. No quería seguir viviendo con el miedo de los ataques nocturnos ni de los hombres desconocidos rondando la propiedad. Precisamente en ese instante, cuando estaban guardando cuidadosamente el informe y las pruebas en un cajón, un golpe seco en la puerta irrumpió en el silencio. Marisol y Javier se miraron con sobresalto. Se escuchaban pasos firmes al otro lado, y al abrir se encontraron con uno de los hombres de Montoya. Mostraba una sonrisa burlona,
como si ya supiera algo que ellos ignoraban. Mientras Marisol y Javier guardan el informe del veterinario en una carpeta, un golpe en la puerta rompe el silencio. Uno de los hombres de Montoya aparece con una sonrisa de autosuficiencia, anunciando que el poderoso hacendado sigue en juego. La mañana amaneció con un cielo ligeramente encapotado, anunciando un día inusual en aquella región siempre bañada por el sol. Marisol revisó los papeles que guardaba con recelo en una carpeta. El informe del veterinario, las fotografías de Valiente en su estado más crítico, así como anotaciones de los vecinos que estaban dispuestos a testificar. Aquella documentación significaba la única esperanza de detener a Montoya y su reclamo por el caballo. Javier se acercó, cargando con cierta torpeza un fajo de paja que dejó junto al establo. ¿Lista para ir al municipio?, preguntó haciendo un gesto con la cabeza hacia el folder que Marisol sostenía contra el pecho. Ella suspiró, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, supongo que sí. No podemos esperar más, antes de que Montoya dé otro paso y nos deje sin opciones. Valiente, al oír sus voces, resopló levemente desde su puesto en el establo. El caballo llevaba días demostrando una mejoría lenta pero firme. Su mirada ya no era tan opaca, y había logrado ponerse en pie varias veces por más de un minuto. Parecía como si un fuego interno le devolviera las fuerzas. Marisol acarició el hocico del animal, despidiéndose con un murmullo. Volveré pronto. Te prometo que seguiré luchando por ti. Mientras se subían a la vieja camioneta de Marisol, un puñado de vecinos se reunió a la orilla del camino de tierra para verlos partir. Algunos, temerosos de Montoya, se limitaban a observar con preocupación. Otros alzaban la mano en señal de apoyo. Javier saludó con un gesto breve. Ni él ni Marisol estaban seguros de cuánto se atreverían a testificar a su favor si las cosas se complicaban. Aún así, agradecían esa pequeña muestra de solidaridad. El trayecto hasta el pueblo fue tenso. A medida que avanzaban, Marisol notaba el ceño fruncido de Javier, quien a pesar de su aparente calma, no podía disimular la ansiedad. Recordaba la golpiza que había sufrido a manos de los hombres de Montoya y el dolor que todavía le punzaba en el hombro. Conducir por ese camino polvoriento, sabiendo que al final los esperaba un enfrentamiento legal con un hombre poderoso, le revolvía el estómago. Sin embargo, mantenían la determinación de no dar marcha atrás. Al llegar al pequeño edificio municipal, se encontraron con más gente de la que habrían esperado en un lugar tan remoto. Había revuelo en torno a la entrada, donde un par de policías rurales mantenían cierto orden. Un funcionario de mediana edad, con el bigote arreglado, saludaba a cada persona que se presentaba para algún trámite. Marisol y Javier se acercaron al mostrador y anunciaron que venían a presentar una denuncia y a entregar pruebas de maltrato animal. De inmediato, el funcionario les pidió que se dirigieran a una sala de espera a un costado. Ahí, en un banco de madera, aguardaron hasta que los llamaron. Sintieron un escalofrío cuando se dieron cuenta de que, a pocos metros, aguardaba también Enrique Montoya, enfundado en un traje claro, con una expresión de absoluta seguridad. Sus ojos oscuros se posaron en Marisol y se alzó de hombros con un gesto de desdén. Detrás de él, un par de hombres corpulentos, vestidos con ropa de campo, los miraban con hostilidad. «Vaya, al fin llegan», comentó Montoya, con voz ronca. «Creí que se echarían para atrás». Marisol apretó la carpeta contra su pecho y mantuvo la mirada, negándose a bajar la vista. «Nunca me echo para atrás cuando se trata de defender lo que es correcto». El funcionario a cargo, un hombre de lentes gruesos, los hizo pasar a una pequeña oficina. Montoya entró acompañado por sus hombres y uno de sus abogados. Marisol y Javier se sentaron en sillas de madera, mientras el funcionario se acomodaba tras un escritorio abarrotado de papeles. Parecía nervioso y revisaba con prisa uno de los expedientes. «Tenemos aquí la denuncia de la señora Marisol y el señor Javier», dijo carraspeando. «Aseguran que el caballo en disputa fue hallado en condición de abandono y que usted, don Enrique, no se hizo responsable de él». Montoya se recargó en el respaldo de su silla, cruzando las piernas con arrogancia. «Esa es una calumnia. Mi caballo se extravió. Ellos lo encontraron y ahora quieren apropiárselo. Yo estoy aquí para reclamar lo que es mío». Javier se adelantó, con la frente perlada de sudor. «Tenemos fotos, informes veterinarios y testigos que vieron cómo el animal estaba al borde de la muerte».
Eso no es estar extraviado, es abandono claro. Montoya soltó una risa seca. ¿Testigos? ¿Quiénes? Esas cuantas personas que viven lejos de todo. Yo diría que no tienen ningún peso legal. Además, ¿qué pruebas van a mostrar? Unos papeles que cualquiera puede falsificar. Marisol sintió la rabia subirle a la garganta. Sostuvo el folder y lo extendió hacia el funcionario. Aquí está el informe oficial de un veterinario reconocido. Explique usted cómo un animal que supuestamente se extravía termina con huesos marcados y a punto de colapsar. El funcionario tomó los documentos y pasó la vista sobre ellos. Se le notaba incómodo. Miró a Montoya, luego a Marisol, como si le costara decidir a quién creer. Estos reportes, indican un alto grado de desnutrición. Montoya chasqueó la lengua con fastidio. Un caballo puede perder peso si pasa días sin comer en el campo. Nada prueba un maltrato intencional. ¿Y qué me dice de las cicatrices?, intervino Javier. Y las marcas de golpes que confirma el veterinario. El poderoso hacendado se encogió de hombros con un aire de superioridad. Les repito, no tienen testigos confiables ni pruebas suficientes. Me extraña que esto siquiera sea un tema de discusión. La atmósfera se cargó de tensión. Por la puerta del despacho se asomaron dos vecinos que sí se habían animado a acompañar a Marisol, dispuestos a respaldarla. Uno de ellos, un hombre de canas y voz profunda, afirmó haber visto cómo Valiente agonizaba a la vera del camino cuando Marisol lo recogió. La otra persona, una mujer que trabajaba en una hacienda vecina, confesó que en varias ocasiones había oído rumores de que Montoya dejaba a sus caballos en mal estado cuando dejaban de servirle. Las palabras de los testigos incomodaron a Montoya, cuyo semblante se endureció. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. ¿Esos rumores cuentan como pruebas? ¿O solo como chismes de comadre?, espetó con frialdad, mirando al funcionario. Marisol experimentó un breve instante de duda. Sabía que la influencia de Montoya podía llegar a funcionarios e incluso jueces en la región. Sin embargo, el funcionario seguía hojeando los documentos con una expresión seria. Recorrió las fotos del veterinario, las firmas y los testimonios escritos. Tendremos que estudiar este material con detenimiento, dijo por fin, poniéndolo sobre el escritorio. Sin embargo, el señor Montoya también aporta documentación de propiedad. Por el momento, no dictaré un veredicto definitivo. Quiero que regrese mañana con un abogado de la Defensoría Local y con cualquier otra persona que pueda testificar. Reuniré a otras autoridades para una audiencia formal. Montoya apoyó una mano sobre la mesa, levantándose con aplomo. Mientras tanto, exijo que se me permita ver al caballo. No, interrumpió Marisol con decisión. Valiente está en mi propiedad y lo mantendré bajo supervisión veterinaria hasta que ustedes lleguen a una conclusión. El hacendado frunció el ceño, dispuesto a insistir, pero el funcionario negó con la cabeza, como marcando un límite. No veo necesidad de mover al animal en este momento, don Enrique. Las miradas se cruzaron en un pulso silencioso. Montoya dirigió una mirada retadora a Marisol y a Javier, como si quisiera grabarse sus rostros para no olvidarlos. Cuando el funcionario dio por finalizada la reunión, el hacendado salió de la oficina acompañado por sus hombres ante la mirada tensa de los pocos presentes. Sin ocultar su fastidio, dio un portazo al salir. Marisol y Javier sintieron una mezcla de alivio y ansiedad. Nada se había resuelto, y la batalla legal apenas empezaba a definirse. Los testigos habían hecho lo posible, pero no era seguro que sus declaraciones prevalecieran. La carpeta con los papeles del veterinario seguía en manos del funcionario, quien parecía genuinamente confuso en medio de las presiones de Montoya y la evidencia de los malos tratos. Quizá no sea tan fácil comprar la voluntad de todos, musitó Javier, saliendo con cuidado de la oficina. Marisol se detuvo un instante en el pasillo. Ojalá tengas razón, porque si no, Valiente podría volver a caer en sus manos. De vuelta a la calle, el aire fresco pareció ayudarlos a despejarse un poco. Algunos curiosos comentaban en murmullos lo sucedido en el municipio. La mayoría pensaba que Montoya terminaría ganando, otros, con algo de esperanza, creían que la determinación de Marisol y Javier podría cambiar las cosas, sobre todo si el informe del veterinario resultaba contundente. Al salir al estacionamiento de tierra, Marisol miró el cielo nublado que tapaba el sol. Tenía una corazonada extraña, como si la lucha estuviera lejos de terminar y las dificultades recién comenzaran.
Montoya no se rendiría. Había visto en sus ojos la furia contenida. Además, existía la posibilidad de que sobornara o intimidara a cualquiera que se interpusiera en su camino, tal como ya lo había hecho antes. Javier le pasó un brazo por los hombros con suavidad, consciente de la tensión. No estás sola en esto, y Valiente aún depende de nosotros. Ella asintió, tratando de infundirse valor. El motor de la camioneta rugió cuando le dio arranque, y se marcharon del pueblo con una mezcla de sentimientos encontrados, preparándose para lo que vendría. El funcionario anuncia que dará su dictamen por escrito al caer la tarde. Marisol sale con el corazón retumbando, consciente de que este es el último obstáculo para asegurar la libertad de Valiente. Javier avanzó unos pasos sobre la tierra suelta, observando con el ceño fruncido las huellas que marcaban un rastro reciente. Cada pisada parecía más profunda que la anterior, como si quienes las hubieran dejado cargaran prisas o intenciones pesadas. Sintió un escalofrío al pensar en los hombres de Montoya merodeando de nuevo. Se arrodilló para tocar el contorno de una huella, todavía fresca, antes de levantarse con el corazón retumbando en el pecho. No había tiempo que perder. Corrió de vuelta a la casa sin importarle el dolor que palpitaba en su hombro lastimado. «¡Marisol!», gritó al llegar. «Encontré señales de que alguien ha estado rondando. Parece que revisaron el corral y la parte detrás del establo». Ella salió de la cocina de inmediato, dejando de lado la taza de té que intentaba beber para calmar los nervios. La noche ya había caído, y solo una luna pálida iluminaba la silueta del rancho. «Esto no me gusta nada», susurró con el rostro tenso. «¿Crees que podrían intentar algo esta misma noche?» «Lo presiento», dijo Javier. «Han estado cada vez más agresivos, y no se van a quedar de brazos cruzados mientras esperamos un dictamen legal que los perjudique». Conscientes del peligro, organizaron una especie de vigilia. Marisol encendió la vieja lámpara de aceite y colocó linternas en puntos estratégicos del patio. Sabían que Montoya o sus hombres podrían aparecer en cualquier momento, y no iban a permitir que tomaran a Valiente por sorpresa. El caballo, a esas horas, descansaba en el establo, aunque con los oídos alertas. Era como si también percibiera que algo siniestro se cernía sobre la propiedad. Avanzada la noche, apenas se escuchaba el canto lejano de algún grillo. Incluso los sonidos habituales del viento rozando el pasto parecían haberse apagado. Se respiraba una calma tan tensa que cualquier pequeño crujido erizaba la piel. Marisol y Javier se turnaban para patrullar alrededor de la casa y el establo, iluminando con sus linternas las sombras alargadas que proyectaba la luna. En más de una ocasión, creyeron ver un movimiento fugaz tras algún seto o cerca de los matorrales, pero no distinguieron nada claro. Cerca de la medianoche, los perros que algunos vecinos mantenían en la periferia del rancho empezaron a ladrar con furia. Sus ladridos rompieron el silencio como una alarma repentina. Marisol se sobresaltó y Javier corrió hacia la parte delantera de la propiedad. Entonces oyeron el ruido de motores. No uno, sino dos. Vieron los destellos de luces fuertes asomarse tras la curva del camino, cada vez más cercanos. Era imposible confundir ese estrépito con otra cosa. «¡Vienen hacia aquí!», murmuró Marisol notando cómo se le aceleraba el pulso. «A cubierto», indicó Javier señalando el costado del establo para observar sin ser vistos de inmediato. En cuestión de segundos, dos camionetas se detuvieron con brusquedad frente al patio. El rechinar de las llantas levantó una nube de polvo que se mezcló con el haz blanquecino de sus faros. Desde cada vehículo saltaron varios hombres, todos con rostros duros y miradas decididas. Algunos sostenían cuerdas gruesas, y uno de ellos llevaba lo que parecía ser un tubo metálico o una especie de bate. Las voces resonaron en la noche. «Salgan o se arrepentirán, ese caballo regresa con nosotros. Montoya quiere a Valiente de vuelta. Dejen de jugar a ser héroes». Marisol sintió un estremecimiento, pero no se dejó paralizar por el miedo. Corrió de inmediato hacia el establo, decidida a bloquear la entrada principal. No dejaría que se llevaran a Valiente. Mientras tanto, Javier salió al encuentro de los intrusos, a pesar del dolor de su hombro. «¡Este es un terreno privado! ¡Lárguense!», gritó, sosteniendo una linterna alta para deslumbrarlos. La reacción de los hombres fue un estruendo de insultos y pasos apresurados. Intentaban rodear el establo, buscando la puerta. Javier se interpuso,
y uno de ellos alzó el tubo metálico en un ademán amenazante. «Quita de en medio, no somos tan pacientes como Montoya», soltó con voz amenazante. Fue en ese momento cuando las linternas de dos vecinos aparecieron a un costado de la propiedad. Eran un par de campesinos que habían escuchado el alboroto de los perros y habían corrido a ayudar. Al verlos llegar, los hombres de Montoya titubearon un segundo, sorprendidos por la presencia inesperada de más gente. Eso dio tiempo a que Marisol cerrara la puerta del establo desde dentro y colocara una tranca adicional. «¡No se atrevan a entrar!», se oyó la voz de Marisol desde el otro lado. «Valiente no va a ninguna parte». El caballo dentro relinchó asustado, golpeando las tablas con sus cascos. El estrépito de cascos y relinchos añadía tensión a la atmósfera. Los intrusos, desconcertados, se vieron superados momentáneamente por la repentina intervención de los vecinos que, con linternas y palos, se posicionaban como barrera. Entre todos sumaban más de lo esperado. Aún así, los hombres de Montoya no estaban dispuestos a rendirse fácilmente. Se formó una caótica refriega. Un par de ellos forzaron la entrada lateral del corral, mientras otro le lanzó un puñetazo a Javier, que logró esquivarlo por puro instinto. Las luces de las linternas se movían de un lado a otro, mezclándose con la polvareda y los gritos. «¡Aléjate!», exclamó uno de los vecinos, colocando su cuerpo entre el agresor y Javier. Al interior del establo, Marisol oía el golpe de las tablas y las pisadas fuera, sintiendo que en cualquier momento todo podía venirse abajo. Sostuvo la tranca con fuerza, sin soltarla, mientras Valiente, con ojos desorbitados, se revolvía de un lado a otro. En un arrebato de terror o furia, el caballo lanzó una patada contra la puerta trasera, produciendo un estruendo que pareció amedrentar a uno de los intrusos que intentaba colarse por ahí. «¡Cuidado con el animal!», gritó una voz al otro lado. «¡Ese bicho está loco!». Pero para Marisol fue un alivio notar la determinación que el caballo mostraba, como si supiera que su libertad estaba en juego. Las pezuñas de Valiente daban golpes contundentes, resonando con la fuerza de un ser que, pese a su convalecencia, encontraba el coraje para defenderse. Todo el establo retumbaba con sus movimientos. Afuera la pelea se intensificó. Dos hombres lograron rodear el lateral del edificio intentando forzar una ventana de madera. Javier, con el hombro palpitándole de dolor, se lanzó a detenerlos. Aunque no podía pelear con la misma intensidad de antes, recibió la ayuda de otro vecino que derribó a uno de los intrusos con un golpe certero en la pierna. El otro, asustado, retrocedió y soltó un chillido de rabia. «Esta gente está loca, no son solo dos», se quejó mirando a su compañero en el suelo. Entre la confusión, el conductor de una de las camionetas parecía haber decidido que la situación se les estaba saliendo de control. Gritó para que todos se reagruparan. «¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que no vale la pena! ¡Repliéguense!». Los hombres restantes, cada uno con heridas o arañazos menores, comenzaron a correr hacia las camionetas. Alguien todavía lanzó una soga hacia el establo, como un intento final de atrapar al caballo, pero fracasó y cayó al polvo. Con insultos y amenazas, las camionetas encendieron los motores, retrocedieron y se marcharon a toda velocidad, dejando tras de sí una estela de humo y un silencio que se rompía solo con los jadeos de quienes se habían defendido. Marisol salió del establo en cuanto escuchó que las camionetas se alejaban, con el corazón desbocado y un temblor en las manos. Vio a Javier arrodillado en el suelo, respirando con dificultad mientras se tocaba el hombro. Corrió hacia él temiendo lo peor, pero comprobó aliviada que solo tenía un par de moretones y un corte en la ceja. Nada grave. «¿Estás bien?», preguntó con la voz entrecortada, ayudándolo a ponerse en pie. «Sí, solo es el dolor de siempre», bromeó con un hilo de voz, refiriéndose a su vieja herida. «Pero estamos bien. Salvamos a Valiente una vez más». Los vecinos que habían acudido en su ayuda también estaban exhaustos, pero sonreían aliviados. Alguien llevó agua para calmar la sed y enfriar la nuca de todos los que se habían involucrado en la trifulca. Marisol sintió un calor de gratitud hacia ellos, agradeciendo que, por una vez, las amenazas de Montoya no hubieran servido para alejarlos. «No podíamos quedarnos de brazos cruzados», dijo uno de los campesinos que todavía sostenía un palo. «Llevamos tiempo viendo tus esfuerzos por salvar al caballo, y lo que hace Montoya ya es demasiado.
Valiente, dentro del establo, se había calmado un poco. Marisol entró para verificar si no se había lastimado en su furioso forcejeo. El animal temblaba, pero cuando la vio, dejó escapar un relincho suave, casi de alivio. Ella pasó la mano por su crin, sintiendo la conexión profunda que se había forjado entre ellos. Sin proponérselo, las lágrimas le brotaron de los ojos. «Todo estará bien, ya pasó», murmuró conmovida, aunque en su corazón aún palpitaba el miedo a lo que pudiera venir después. Fuera del establo, los vecinos se reunieron en un círculo improvisado. Hubo un intercambio de miradas de complicidad. No era común que se unieran así, pero Montoya había ido demasiado lejos. Entre ellos surgió la promesa de testificar y de apoyar a Marisol si las autoridades requerían más declaraciones. El ataque, después de todo, había dejado huellas tangibles, golpes, daños y testimonios que no podrían ignorarse con tanta facilidad. Cuando el cielo empezó a aclararse con los primeros matices del amanecer, la polvareda dejada por las camionetas se había asentado y los nervios de todos empezaban a bajar de intensidad. Un vecino, secándose el sudor de la frente, se acercó a Marisol y a Javier, señalando hacia una loma al final del camino. «Miren, aquel hombre de sombrero parece Montoya, ¿no? Está observando desde allá». Marisol alzó la vista y bajo la tenue claridad distinguió la silueta de alguien recortado contra la ladera. Aunque no se veía con nitidez, su mera presencia era un recordatorio de que la guerra aún no terminaba. Probablemente se enteró de lo que pasó y vino a confirmar con sus propios ojos, dijo con un escalofrío. «Entonces esto todavía no se acaba», añadió Javier con un tono sombrío, sintiendo que el verdadero enfrentamiento se acercaba. Y con las luces traseras de las camionetas ya perdidas en la distancia, un vecino señaló hacia la colina donde la silueta de Montoya se recortaba contra el cielo, dejando en claro que la confrontación final estaba más cerca que nunca. El amanecer sorprendió a Marisol revisando, una vez más, los papeles que guardaba en su carpeta de cartón. Sentada en la pequeña mesa de la cocina, pasaba una y otra vez las páginas que contenían el informe veterinario y las firmas de los vecinos dispuestos a testificar. Javier, casi tan nervioso como ella, tomaba sorbos de un café tibio. Afuera, el aire fresco del alba anunciaba que el día no sería tan caluroso, pero la atmósfera en la casa estaba cargada de tensión. «No se me quita el nudo en la garganta», confesó Marisol, cerrando la carpeta con cuidado. «A mí también me cuesta respirar tranquilo. Hoy es el día de la audiencia final. Tengo un mal presentimiento sobre lo que Montoya pueda hacer», respondió Javier dejando la taza en la mesa. En esas semanas de espera, la situación había escalado de forma dramática. Los intentos de los hombres de Montoya por llevarse a Valiente habían incrementado la alarma en toda la comunidad. Sin embargo, también había despertado la solidaridad de varios vecinos que, cansados de los abusos, prometían acompañar a Marisol y Javier al municipio para dar testimonio. El ataque nocturno más reciente había sido la gota que derramó el vaso. Algunos campesinos vieron que a Montoya no le importaba actuar con violencia y querían ponerle freno de una vez. Un par de horas después, Marisol y Javier cerraron la puerta de la casa y se dirigieron al establo para despedirse de Valiente antes de partir. El caballo los recibió con un leve relincho. Estaba más fuerte, y se notaba en su mirada un brillo que no tenía antes. Su lomo seguía mostrando señales de la flacura, pero la piel brillaba un poco más saludable. «Ya falta poco», le dijo Marisol al caballo acariciándole la frente. «Aguanta un poco más, que hoy pelearé por tu libertad ante quien sea necesario». Javier abrió la puerta del establo para que Valiente estirara las patas un momento. El animal salió con paso inseguro, pero decidido, a olisquear la hierba escasa del corral. Javier sonrió al ver que Valiente agachaba la cabeza para morder un pequeño manojo de heno. «No sé si logra entenderlo todo», musitó Javier, «pero es como si supiera que hoy es un día clave». Minutos después, varias camionetas y autos sencillos se detuvieron frente a la propiedad de Marisol. Vecinos de la zona, algunos con sombreros de paja y rostros curtidos por el sol, se bajaron con expresión solidaria. Venían a acompañar la caravana que iría hasta el municipio para la audiencia definitiva. Marisol sintió un nudo de agradecimiento en el pecho al ver a tanta gente dispuesta a desafiar a Montoya. El recorrido hasta el pueblo se dio en medio de un silencio expectante. El motor de la vieja camioneta de Marisol rugía por los caminos polvorientos,
seguida de cerca por los otros vehículos. El sol empezaba a elevarse con lentitud, proyectando sombras alargadas en la tierra reseca. Nadie decía mucho, pues todos estaban concentrados en lo que les esperaba. Sabían que Montoya no se quedaría de brazos cruzados, y que su poder económico y su reputación de hombre despiadado podrían inclinar la balanza en cualquier momento. Al llegar al municipio, se encontraron con un panorama casi festivo. Decenas de personas se habían congregado fuera del edificio gubernamental. Unos parecían simples curiosos que querían ver qué pasaba con el famoso caballo. Otros eran campesinos que también habían sufrido amenazas de Montoya y esperaban que, por fin, alguien lo enfrentara con determinación. Marisol se bajó de la camioneta sosteniendo con fuerza la carpeta de documentos. Sentía que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. «Quédate cerca de mí», le susurró a Javier, mientras caminaban entre la multitud. «No te soltaré», respondió él, pegado a su hombro. En la entrada principal del edificio, uno de los funcionarios del lugar los reconoció y les indicó que podían pasar a la sala principal, donde se llevaría a cabo la audiencia. Marisol respiró hondo antes de subir los escalones. Al llegar al amplio salón, vio a Montoya sentado en la primera fila, acompañado por su abogado y un par de hombres corpulentos. Al notar la presencia de Marisol y Javier, se giró lentamente, con una mirada que revelaba arrogancia y rabia contenida a partes iguales. «Al fin llegaron», dijo Montoya en voz baja, pero con un tono que alcanzó a escucharse en la sala medio en silencio. «Espero que no pretendan hacernos perder mucho tiempo». Marisol se dirigió a la mesa donde el funcionario responsable del caso organizaba los expedientes. Sentía el peso de las miradas puestas en ella, especialmente la de Montoya, que parecía disfrutar del desafío. La sala se llenó con el murmullo de la gente que entraba y buscaba un lugar para presenciar el desenlace. Varias sillas se improvisaron al fondo para acomodar a los testigos y vecinos. El funcionario, un hombre con lentes y facciones algo tensas, pidió orden y comenzó la sesión. Repasó rápidamente los puntos clave. Montoya reclamaba la propiedad de un caballo que consideraba valioso y supuestamente extraviado, mientras Marisol sostenía que lo encontró desahuciado y que existían pruebas de maltrato y abandono. Las voces de algunos testigos resonaron, afirmando haber visto al animal en condiciones deplorables. Luego fue el turno del abogado de Montoya, quien tomó la palabra con un aire de seguridad. «Mi cliente es un ganadero respetado, con propiedad legítima sobre ese animal. Las acusaciones de la señora no son más que interpretaciones erróneas. El caballo pudo haber sufrido algún percance en el camino. No hay evidencia de que mi cliente lo abandonara a propósito. Tenemos fotos, informes veterinarios y testigos que confirman lo contrario», contradijo Marisol sintiendo un temblor en la voz. Abrió la carpeta y entregó copias de los documentos al funcionario. «Además, las marcas de golpes y la desnutrición no se dan de la noche a la mañana. Pueden ser heridas de cualquier otra situación. Yo podría argumentar que el caballo fue maltratado mientras estaba en su poder, señora», replicó el abogado mirándola con desdén. Javier no pudo reprimir un gesto de ira. «Basta de mentiras. Ustedes han enviado hombres a nuestra propiedad para intentar llevárselo por la fuerza. Hasta fuimos agredidos físicamente». El abogado rodó los ojos. «¿Tiene pruebas de eso? ¿Un acta policial, tal vez?» Justo entonces, uno de los vecinos que había estado presente en el último ataque nocturno se levantó, pidiendo permiso para hablar. Explicó en detalle cómo vieron llegar 2 camionetas con hombres armados de palos y sogas, intentando sustraer al caballo. Describió la pelea, las amenazas y cómo huyeron cuando se dieron cuenta de que no estaban solos. El funcionario tomó nota, mirando con seriedad a Montoya, que se mantenía en silencio, impasible. La tensión llegó a su punto máximo cuando el funcionario pidió a Montoya que, en su defensa, aclarara esas acusaciones. El hacendado se levantó con aire desafiante, dirigiendo una mirada de fastidio a los presentes. «Soy un hombre de negocios, tengo muchos empleados, no puedo hacerme responsable de cada acción que tomen sin mi permiso. Pero eso no quita que el caballo me pertenezca. Nadie ha presentado un contrato de compra-venta que me despoje de sus derechos». «Un caballo que usted dejó agonizando», repitió Marisol, alzando un poco la voz. «Nadie se merece semejante crueldad, y menos un animal tan noble que ya ha sufrido bastante». Se escuchó un murmullo de aprobación de algunos asistentes.
hartos de los abusos de Montoya. El funcionario alzó una mano, pidiendo calma y silencio. Reunió las pruebas que tenía enfrente y se tomó unos segundos para analizarlas. Parecía debatirse entre la evidencia de maltrato y la documentación de propiedad que Montoya exhibía. El ambiente en la sala era sofocante, pese al fresco matinal. Debido a la complejidad de las acusaciones, dijo finalmente, y a la cantidad de testigos, evidencias fotográficas y reportes médicos, considero necesario revisar estos datos con la asesoría de la oficina jurídica local. Por lo tanto, la resolución de la titularidad del caballo y la posible denuncia por maltrato animal se dará a conocer por escrito al finalizar la tarde de hoy. Les pido a ambas partes que permanezcan disponibles. Un revuelo sacudió la sala. Montoya se puso de pie bruscamente, molesto por la demora. Lanzó una mirada llena de ira a Marisol y se acercó hasta quedar a escasos centímetros de ella. «No creas que has ganado nada, muchacha», murmuró con los dientes apretados, lo suficientemente alto como para que algunos alcanzaran a oír. Javier se interpuso con firmeza, temiendo que el hacendado la atacara ahí mismo. «Aléjese, no monte un escándalo aquí», exigió, mirándolo a los ojos. Montoya soltó una risita sarcástica, rodeado de sus hombres, y se dirigió a la salida sin mirar atrás. El ruido de sus pasos resonó en el pasillo, acompañado por la expectación de la gente que lo veía pasar. Quedó un silencio incómodo en la sala, roto solo por el golpeteo de un reloj contra la pared. El funcionario guardó los papeles en una carpeta, instando a todos a retirarse ordenadamente. Al pasar junto a Marisol, le recordó que regresara antes del anochecer para recoger el dictamen final. Ella se quedó un momento de pie en medio de la sala, con el corazón acelerado, tratando de procesar lo que había ocurrido. Javier se aproximó para rozarle la espalda, en un gesto de apoyo. «Se nota que Montoya está furioso», susurró él, «y si no se sale con la suya es capaz de cualquier cosa». «Lo sé, pero si este dictamen sale a nuestro favor, Valiente se quedará con nosotros oficialmente». Salieron al pórtico del edificio, donde el sol se dejaba ver entre las nubes. El aire fresco los envolvió, aliviando un poco la tensión. Los vecinos que los habían acompañado se agruparon alrededor, preguntando qué había sucedido adentro. Marisol y Javier explicaron en breves palabras que la decisión no sería inmediata. «Gracias por estar aquí, de verdad», les dijo Marisol, con un temblor de emoción en la voz. «Esto ha sido duro, pero no me arrepiento». Muchos de ellos asintieron con gestos de solidaridad. Algunos incluso se atrevieron a lanzar gritos de ánimo. «No estás sola. Ese caballo no vuelve a manos de ese canalla». Se respiraba una energía de camaradería, de esperanza, pero también el temor a las represalias de Montoya. El día siguió su curso. Marisol y Javier prefirieron no regresar a una casa. Se quedaron en el pueblo, en espera de la resolución prometida. Recorrieron con cautela las calles polvorientas, deteniéndose en una pequeña fonda para comer algo. Apenas podían tragar bocado por los nervios, y cada vez que veían una camioneta pasar, temían que fuera Montoya o sus hombres, listos para darles un susto. Con el sol ya en lo alto, el funcionario apareció en la puerta del edificio y se acercó a Marisol con gesto serio. Ella contuvo la respiración, pensando que tal vez ya había tomado una decisión. Pero él, evitando mirarla directamente, se limitó a indicar que el documento oficial estaría listo al caer la tarde, conforme a lo anunciado en la audiencia. Hasta entonces, le pidió mantenerse cerca. «Haremos lo posible por tener todo en orden para el dictamen», explicó. «Le advierto que esto no está nada fácil, hay muchas presiones». Marisol asintió, sintiendo que cada fibra de su cuerpo vibraba con la tensión acumulada. Cuando el funcionario se alejó, se quedó mirando al horizonte, recordando a Valiente y el largo camino que los había llevado hasta aquí. No podía imaginarse rindiéndose en ese punto. Prefería enfrentarse de nuevo con Montoya antes que dejar en manos de aquel hombre despiadado al caballo al que había devuelto la vida. El funcionario anuncia que dará su dictamen por escrito al caer la tarde. Marisol sale con el corazón retumbando, consciente de que este es el último obstáculo para asegurar la libertad de Valiente. Cuando el sol empezó a hundirse en el horizonte, cubriendo de un dorado tenue las calles polvorientas del pequeño municipio, Marisol comprobó que se había quedado casi sola en el patio exterior del edificio gubernamental. Javier, a su lado,
Observaba con expresión expectante cómo los últimos curiosos y vecinos se dispersaban. Algunos se marchaban murmurando esperanzas de que la justicia finalmente se inclinara a favor de Valiente. Otros, incrédulos, pensaban que el poder de Montoya terminaría aplastando cualquier intento de defender al caballo. El funcionario que llevaba el caso todavía no había salido con la resolución prometida, y la tarde avanzaba sin piedad. El cansancio se notaba en las ojeras de Marisol y en la forma tensa con que Javier mantenía los brazos cruzados. Aún así, ninguno contemplaba la posibilidad de irse sin una respuesta definitiva. ¿Crees que Montoya haya sobornado a alguien a última hora?, preguntó Javier en voz baja. No lo sé, murmuró Marisol. Pero si lo ha hecho, habremos perdido la oportunidad de salvar de verdad a Valiente. Él no se va a rendir tan fácil, lo sabemos. Y yo tampoco, contestó ella, apretando la carpeta que contenía los documentos del veterinario y las declaraciones de los testigos. De pronto, una puerta se abrió con un chirrido metálico, y de ella emergió el funcionario, visiblemente agotado con un sobre en la mano. Sus lentes le resbalaban un poco por la nariz y el sudor le perlaba la frente. Se detuvo unos segundos para respirar hondo y luego caminó hacia ellos, sorteando los escalones bajo la tenue luz que se filtraba por los faroles de la calle. Marisol y Javier se acercaron, con el corazón desbocado. El funcionario los miró y durante un segundo que pareció eterno no dijo nada. Solo los observó con ojos cansados, pero firmes. Aquí está la resolución oficial, anunció extendiendo el sobre. Se lo entregaré en mano, señora Marisol. Confío en que comprenda el alcance de este documento. Entonces, preguntó ella, sin atreverse a completar la frase. El hombre le ofreció una ligera sonrisa de cansancio. En este dictamen consta que el caballo queda oficialmente bajo su custodia y protección, con base en la evidencia que presentaron de los malos tratos y la intención de abandono por parte de su anterior propietario. Además, habrá una investigación formal sobre las denuncias de crueldad animal contra el señor Montoya. Las palabras resonaron en los oídos de Marisol como un eco maravilloso. Sintió que se le aflojaban las rodillas de puro alivio. Se llevó una mano al pecho, intentando procesar que, después de tanta lucha, por fin tenían un respaldo legal que protegía a Valiente. Javier exhaló un suspiro de incredulidad antes de dibujar en su rostro una sonrisa que iluminó la penumbra del anochecer. «Gracias», dijo Marisol con la voz quebrada. «Muchas gracias». El funcionario asintió con un gesto humilde. «Me limitaré a decir que la verdad con pruebas sólidas no siempre puede ser comprada, al menos no esta vez. Les aconsejo mantener resguardo de esos documentos, y también del caballo, por si Montoya decide tomar represalias. Pero, legalmente, Valiente es libre de quedarse con usted». Unos aplausos discretos les hicieron voltear la mirada. Varios vecinos, que se habían quedado esperando en la calle, habían escuchado la noticia y celebraban en voz baja, tal vez sin querer alzar demasiado los vítores por miedo a Montoya. Aún así, se acercaron para abrazar a Marisol, dándole palmadas de alegría. Javier agradeció con un nudo en la garganta el apoyo de todos. El funcionario se retiró de vuelta al edificio, deseándoles lo mejor. Marisol volvió la vista al cielo. Aún con los últimos matices del ocaso, las primeras estrellas se asomaban y el aire se sentía un poco más fresco. Pensó en Valiente, en cómo lo encontraría al llegar a casa. Quería llevarle la buena noticia, como si él pudiera comprenderla por completo. Tenía la esperanza de que, de alguna forma, el caballo percibiría su liberación. «Volvamos rápido», sugirió, mirando a Javier con una sonrisa que por fin rompía la tensión. «Siento la urgencia de verlo». Subieron a la camioneta, custodiados por un par de vecinos en sus propios vehículos, casi como si fuera una caravana de victoria. El camino de regreso pareció más corto que de costumbre, quizá porque el peso de la incertidumbre se había disipado. Aún así, no podían confiarse del todo. Marisol no dejaba de preguntarse dónde estaría Montoya y qué plan tendría en mente. Recordaba su mirada furiosa, su aura de poder, y no dudaba de que intentaría otro movimiento desesperado. Al llegar a la propiedad, la noche ya se había adueñado del paisaje. Un farol iluminaba la entrada principal y el ladrido de un perro vecino resonaba en la distancia. Marisol se bajó de la camioneta con la carpeta contra el pecho, mirando con atención cada sombra por si había algún intruso.
Javier hizo lo mismo, llevando una pequeña linterna. «Parece todo tranquilo», comentó él, con un suspiro de alivio. «Sí, no veo ninguna camioneta ni señales de gente cerca». Caminó hacia el establo, y nada más cruzar el umbral, oyó un relincho suave. Era Valiente que, al percibir su presencia, sacudió la cabeza y golpeó un poco el suelo con las patas. Marisol se acercó, acariciando su lomo con ternura. «Ya eres libre, amigo», le dijo en voz baja. «Nadie va a separarnos. Todo está en regla». Valiente parpadeó un par de veces, como asimilando la voz de su protectora, y rozó el hocico en la mano de Marisol. Ella sintió un calor intenso en el pecho, una mezcla de triunfo y gratitud. Javier se arrodilló para palpar los cascos del caballo, revisando que estuviera bien. El animal le dio un ligero empujón amistoso. «Ya no hay cadenas que te aten a un destino cruel», comentó él sonriendo. «Hicimos lo que debíamos». Esa misma noche, otros vecinos que habían participado en la defensa de Valiente se acercaron para celebrar, cada uno de manera discreta. Trajeron comida sencilla, linternas y algunos regalos pequeños para mejorar el establo. Se respiraba un ambiente festivo, un sentimiento compartido de haber enfrentado a un tirano y defendido una causa justa. Aunque la victoria no era definitiva en un sentido más amplio, Montoya seguía teniendo negocios y mucho poder. Significaba un paso firme para desenmascarar sus abusos. Entre risas y conversaciones a media voz, Marisol se retiró por un momento al interior de la casa y colocó sus documentos en un lugar seguro. Al manipular la vieja montura que un día encontró cerca de Valiente, notó algo peculiar en el forro de cuero. Una pequeña hendidura cosida de forma rústica llamó su atención. Con cuidado, cortó los puntos y encontró un trozo de papel antiguo, con sellos oficiales de una competencia ecuestre prestigiosa de la región. Había un registro detallado de la genealogía de Valiente, indicando que provenía de un semental ganador de múltiples campeonatos. «Vaya», exclamó boquiabierta. «Entonces Valiente pertenece a una línea de caballos de alto nivel. Tal vez este sea el verdadero motivo por el que Montoya no lo dejaba ir. Vale mucho dinero y prestigio». Guardó el papel con sumo cuidado, pero en lugar de sentir avaricia o planes de lucro, sintió compasión por lo que Valiente había tenido que soportar solo por su valiosa ascendencia. Salió de la casa y al ver a Javier, le explicó lo que había descubierto. «Entonces podrías venderlo a un precio altísimo», bromeó él, pero su sonrisa se apagó ante la mirada seria de Marisol. «No me interesa el dinero que Valiente pueda valer. Él no es una mercancía. Solo importan su vida, su salud y su libertad». Javier asintió, conmovido por sus palabras. En el patio, la pequeña reunión seguía. El caballo estaba junto a la barda del corral, recibiendo caricias y trozos de manzana. Bajo la luz de las linternas, parecía un animal completamente distinto al que Marisol encontró agonizando tiempo atrás. En medio de la charla, se escuchó una camioneta alejándose. Un vecino que vigilaba el camino se acercó para informar que, efectivamente, había visto a un hombre de rostro serio mirando la escena desde la distancia. Tal vez era otro de los hombres de Montoya, que se retiraba al comprobar que nada podía hacer esa noche. Marisol tragó saliva. El peligro todavía rondaba, pero la victoria legal le daba un escudo contra la arbitrariedad. Conforme avanzó la velada, algunos vecinos se marcharon, pero unos cuantos se quedaron a compartir historias junto al corral, celebrando la resistencia que habían logrado juntos. Marisol, de pie junto a la puerta del establo, contemplaba a Valiente mientras rumiaba el heno. Sentía un profundo agradecimiento por cada persona que había levantado su voz para testificar, y en especial por Javier, quien, a pesar de sus propias heridas, la había apoyado sin titubear. Se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. «Lo logramos». «Sí, aunque sea un paso, es grande», contestó Javier. El cielo estrellado parecía acompañar ese instante de triunfo silencioso. Una suave brisa movió la crin de Valiente, que alzó la cabeza con un relincho breve, como si pidiera salir al espacio abierto. Marisol entendió. Con delicadeza, abrió el portón del corral y el caballo caminó hacia la oscuridad iluminada por la luna, con pasos cautelosos pero libres. Al llegar a la cerca, se detuvo, miró hacia atrás
y soltó un relincho más fuerte, como si invitara a quien quisiera acompañarlo. Valiente no necesita un pedazo de papel para ser libre, él solo necesitaba a alguien que realmente se preocupara, dijo Marisol con una emoción profunda en sus ojos. En ese instante, el caballo reanudó la marcha y empezó a trotar, luego a galopar por el terreno, disfrutando de la noche estrellada. El sonido de sus cascos golpeando la tierra resonó con fuerza, como un canto de victoria. Marisol y Javier lo observaron, uno junto al otro, sintiendo que cada golpe del corazón se sincronizaba con el galope del animal. Un viento suave acarició sus rostros, llevándose consigo el pesado recuerdo del abandono y el miedo. Ahora Valiente era dueño de sus pasos, y la sombra de Montoya se difuminaba con cada brazada de aire fresco. Con Enrique fuera de escena, la última frase de Marisol resonó con firmeza. Valiente no necesita un pedazo de papel para ser libre, él solo necesitaba de alguien que de verdad se importara. Y el caballo galopó bajo la luz de la luna, vivo y entero, llenando de esperanza a todos los que atestiguaron su renacer.